tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este segundo encuentro tecnoformativo de la asignatura llamada Hardware Libre. En esta ocasión, siguiendo con el orden de ideas de nuestro primer encuentro, vamos a continuar conversando en la unidad número 2 sobre la tecnología Arduino para hardware libre. Recordemos que en el encuentro anterior habíamos mencionado a Arduino como una de las tecnologías que se utilizan para el hardware libre y una de las más nuevas e inclusive una de las pioneras que viene siendo en este campo que es el hardware libre. Pero en este momento, a partir de ahora, vamos a conocer qué es Arduino, qué utilidad tiene Arduino y cómo se maneja Arduino dentro del hardware libre. Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. ¿Qué quiere decir esto? Arduino viene siendo una de las tecnologías o uno de los puede ser como al estilo del lenguaje de programación y a su vez como hardware o una pieza que se puede ensamblar dentro de un dispositivo electrónico. Como podemos observar dentro de nuestra presentación, les traigo una de las placas o una de las imágenes de la placa de Arduino. Esta placa permite crear diferentes tipos de microprocesadores con una sola placa de los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. ¿Qué quiere decir con esto? Esta placa que estamos observando aquí, tan simple y tan sencilla y de un pequeño tamaño, nos permite crear un nuevo dispositivo electrónico, un microcomputador o un microordenador que permite pues realizar diferentes tareas o múltiples tareas para un solo usuario por medio de un procesador. Como podemos observar, al estilo como de una tarjeta madre, esta tarjeta tiene en su centro el zócalo para un microprocesador. E inclusive tiene la pila, tiene los dispositivos o las conexiones USB e inclusive otros puertos paralelos y otras conexiones electrónicas. Ahora, ¿cuál es el origen que puede tener Arduino? El proyecto nació en el año 2003, cuando varios estudiantes del Instituto de Diseño Interactivo Ibereat de Italia, con el fin de facilitar el acceso y el uso electrónico de la programación, electrónico y la programación, hicieron para que los estudiantes de la electrónica tuvieran una alternativa más económica a la popular Baxi Stand, una placa que para aquel entonces valía más de $100 y no todos pues, podían adquirirla o podían comprarla. El resultado fue Arduino, una placa que como todos los elementos necesarios conectados para periféricos de entrada y salida de un microcontrolador que puede ser programada tanto en Windows, Mac OS y GNU Linux. Un proyecto que promueve la filosofía de Lewin Bitdoin, que viene queriendo decir de la mejor manera, aprender en cacharreando, es decir, es como un dialecto un poquito más español, lo que significa para nosotros viene siendo aprender pues ensamblando o aprender chatarreando o aprender en un lenguaje o en un término mucho más coloquial, de repente reutilizando chatarra, reutilizando de repente algún dispositivo electrónico ya utilizado en otros equipos, en fin. ¿Qué quiere decir por lo menos Arduino? Esta tecnología pues prácticamente es nueva ya que tiene alrededor de unos 20 años de su lanzamiento o de su creación. Es pues prácticamente una creación bastante interesante porque fue creado pues principalmente por estudiantes. ¿Cuáles son los datos adicionales? Hernando Bagarán, un estudiante colombiano, colaboró posteriormente en la creación de la tarjeta electrónica WIRIT, de lenguaje de programación y de su desarrollo y de aplicaciones. Una vez concluida esta plataforma, se trabajó para hacerla más ligera, más barata y más disponible para la comunidad de código abierto. Sin embargo, el Instituto IREA cerró sus puertas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, realmente no es la primera vez que sucede esto. Si nosotros recordamos un poquito la historia, por lo menos, de los creadores de Microsoft o el creador de Apple, pues tiene un resultado pues prácticamente parecido. Recordemos que Bill Gates pues empezó pues de una manera más sencilla, más simple y más humilde, fue prácticamente por su propia cuenta. Está por lo menos el creador de Apple, Steve Jobs pues prácticamente empezó en el garaje de su casa, la empresa Apple, y hoy en día pues es una de las empresas de computación más poderosas y más
más desarrollos y más multimillonaria del planeta. Es la que pues mantiene una competencia con Microsoft de, bueno, en una gran cantidad de millones de dólares y millones de euros. Realmente, pues, cuando se crea algo nuevo, algo novedoso, más económico, más barato y con más facilidad, muchas veces, pues, los poderosos siempre van a estar en ese aspecto de evitar de que esto se dé. Fue entonces cuando los desarrolladores como el español David Cartelix continuaron promoviendo la línea de hardware libre. Google puso a su granito de arena con el desarrollo del kit Android ADK, una placa Arduino que podía comunicarse con smartphone para controlar luces, motores y sensores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir pues prácticamente de que esta gran empresa, grande y poderosa Google, pues puso a su disposición de repente su financiamiento, dinero, herramientas para poder desarrollar el kit Android ADK, que viene siendo pues esta placa que puede utilizarse en smartphone para controlar luces, motores, sensores, es decir, viene siendo una placa para un dispositivo electrónico. Su producción en serie comenzó con un montón inferior a $50, ensamblado en una placa de color azul con capacidores de plug and play, conectores y encendida, y trabaja con todos los sistemas operativos existentes, Linux, Windows y Mac OS. Pues prácticamente al hablar un poquito sobre estos elementos, que es prácticamente inferior a $50 su costo, pues realmente es bastante barato y bastante económico, ya que hoy en día existen otras plataformas, inclusive otros elementos para ensamblar hardware libre que son un poco más costosos. Ok, ¿cómo funciona Arduino? Arduino es una placa basada en microcontrolador ATML o ATMEL. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las cuales las describen en un lenguaje de programación que puede ser utilizado en el entorno Arduino IDE. Cuando hablamos de el entorno Arduino IDE viene siendo el lenguaje de programación. Este lenguaje de programación es muy parecido al lenguaje C o C++. Tiene muy parecido ya que permite el uso de librerías, variables, sentencias e inclusive pues permite la utilización de función constructora, función con vectores, en fin, todo lo que nos permite el lenguaje C. El microcontrolador de Arduino posee lo que se llama interfaz de entrada, que es una conexión que la podemos conectar a una placa de diferentes tipos de periféricos. La información de estos periféricos que conecta se traslada al microcontrolador, la cual se encarga de procesar los datos que le llegan a través de ellos. Es decir, que cuando nosotros tenemos este programa de Arduino IDE, la podemos pues conectar directamente a una placa Arduino o un controlador Arduino y pues al momento nosotros de realizar cualquier lenguaje de programación o cualquier programa dentro de Arduino IDE, automáticamente pues la placa Arduino la va a reconocer y va a ejecutar prácticamente las instrucciones que allí estamos programando. Básicamente ese es el funcionamiento que posee. El tipo de periférico que se puede utilizar para el envío de datos al microcontrolador depende en gran medida del uso de estos que se están pensando dar. Pueden ser cámaras, imágenes, teclados, introducción de datos y diferentes tipos de sensores. Es decir, que al conectar una placa de Arduino o al crear pues de repente un computador o un microcomputador utilizando una placa de Arduino, va a tener prácticamente las mismas funciones que un microcomputador o un computador pues personal. También cuenta con una interfaz de salida, que es la entrada que es la encargada de llevar la información que se ha procesado en el Arduino a otros periféricos. Estos periféricos pueden ser pantallas, altavoces y que los reproducirá los datos procesados. También pueden ser para otras placas o otros controladores. ¿Qué quiere decir esto? Que posee tanto unidades de entrada como unidades de salida y a su vez permite la entrada y salida de información y así sucesivamente. Es decir, también permite la conexión a Internet, ya que puede ser un periférico también mixto, entrada y salida. Arduino es un proyecto y no un modelo concreto de placa, lo que quiere decir que compartiendo su diseño básico te puedes encontrar con diferentes tipos de placas. Hay diferentes formas, tamaños, colores para las necesidades del proyecto en el cual se está trabajando. Las más sencillas o las características mejoradas. Arduino orientado al Internet de las cosas o las impresiones en tercera dimensión.
Por supuesto, dependiendo de estas características, podemos encontrar todo tipo de precios. Es decir, si nosotros observamos esta teoría, pues tenemos, e inclusive, si nos vamos a orientar un poquito más a las imágenes que tenemos en la presentación, vamos a comprender que este proyecto Arduino, pues es bastante ambicioso y es bastante interesante porque se tiene placas para todo tipo de necesidades, es decir, como las más sencillas a las más complejas, como por ejemplo el Internet de las Cosas, que viene siendo uno de los elementos más importantes dentro de la industria o la web 2.0 o la industria 3.0. Es decir, cuando hablamos del Internet de las Cosas, es decir, obtener Internet o obtener conexión a un dispositivo periférico que permite pues realizar alguna función específica o alguna función adicional que esta placa pues podemos programarla a través del programa Arduino IDET. Pero también la impresión en tercera dimensión, que viene siendo algo que se está popularizando a nivel mundial en la actualidad. La impresión en tercera dimensión pues viene siendo uno de los elementos más ambiciosos y más importantes que tenemos hoy en día, ya que nos permite de repente la impresión de repente de alguna pieza para algún equipo electrónico, para un vehículo, e inclusive pues hoy en día se está hablando pues prácticamente de lo que es el uso de las impresoras en tercera dimensión dentro de la medicina, que pues es algo que aún está bastante prematuro, pero es una teoría que ya está haciendo y ya se está pues poniendo en práctica. Es decir, la impresión, por ejemplo, de un corazón, de un pulmón, un riñón o cualquier órgano. Hoy en día pues se está comenzando con experimentos sencillos, es decir, impresión de repente de una pequeña arteria, algo más sencillo, algo más pequeño que permita pues después ser implantado. Claro, esto se va a trabajar con células madre, esto ya es un proceso, un proyecto bastante ambicioso. Pero esto es dependiendo de las características y de allí va a depender los precios, porque el hardware libre no es que sea gratuito, no es que sea gratis, sino simplemente que está al alcance de todo y puede ser redistribuido, rediseñado, porque tiene prácticamente los mismos principios básicos del software libre. Pero dependiendo del uso al cual se le necesite dar, por ejemplo, cualquiera de estas tarjetas de Arduino, pues tendrá un precio más elevado o más bajo. Partamos de los $50. De repente hay tarjetas que son superiores a los 50 y $100, como hay tarjetas que son menores a $100, como entre 20 o 30 o hasta de repente en $15 podremos encontrarlas. Ok. Continuando con este orden de ideas, además las placas Arduino también cuentan con todo tipo de componentes llamados escudos o skillers o mochilas. Se tratan de una serie de placas que se conectan a una de las placas principales para añadirles una infinidad de funciones como GPS, reloj en tiempo real, conectividad por radio, pantallas táctiles LED y placas de desarrollo, entre otras. Como podemos observar en nuestra imagen, tenemos prácticamente pues en primer lugar una tarjeta Arduino y luego tenemos pues una placa de video, luego tenemos allí lo que viene siendo una placa con conexión a internet y por último pues tenemos el resultado que viene siendo una placa pues de conexión de sonido, conexión de imágenes y conexión a internet, ya que pues nuestra placa de video o nuestra placa de sonido, dependiendo de la funcionalidad que tengamos, pues ella nos va a permitir de repente realizar un pequeño programa que permita la reproducción musical o la reproducción de algún video o de algún elemento multimedia que permita pues que sea todo visual. Es decir, lo que tenemos aquí formado viene siendo como una especie de pequeño microcomputador que permite unas pequeñas funciones. Yo creo que ustedes han visto o han de repente escuchado que en Estados Unidos pues se hace la construcción de pequeños robots de repente para el combate, de repente para una muestra, para una prueba, o pues hay institutos por lo menos de educación o el high school o lo que es educación secundaria o la preparatoria, como lo llaman en los Estados Unidos, muchas veces existen de repente lo que son los grupos de computación o los grupos de electrónica. Ellos pues prácticamente se dedican al diseño de este tipo de máquinas o al diseño de este tipo de robot o micro con procesadores. Hoy en día pues prácticamente Arduino, como viene siendo uno de los elementos más económicos, que es con un valor inferior a los $50, para pues el norteamericano promedio o el estudiante norteamericano, pues realmente es un elemento electrónico que está a bajo
bajo costo y puede adquirirlo en el mercado de una manera muy sencilla. E inclusive un proyecto como este de sonido, pues para ellos es relativamente fácil. Por eso es que muchas veces vemos de repente en películas, en series, que se están tomando de repente que los jóvenes realizan de repente robots para competencia, es decir, para correr, para realizar algún vehículo o de repente robots de combate, como lo hemos visto de repente en películas o en series de televisión. Pero realmente esto es una realidad para Estados Unidos. Estados Unidos, pues prácticamente en sus instituciones de preparatoria o de secundaria, pues toman en cuenta mucho lo que es la informática y la robótica como uno de los elementos principales de su pensum educativo. Ok, ¿cuáles son las ventajas que ofrece Arduino? Hay algunas de las ventajas que pues trabajar con estos microcontroladores poseen y tenemos hoy en día. Una de las principales y pues las que más le he hablado es que es barata, multiplataforma y con entorno de programación sencillo. Es decir, que cualquier persona pues, puede aprender, puede utilizarlo, puede modificarlo e inclusive debido a su bajo costo puede ser adquirido por cualquier persona. Claro, dependiendo de la nación, por lo menos aquí en Latinoamérica, vamos a centrarnos un poco en nuestro contexto y dejar un poco de lado la parte de Estados Unidos. Para el contexto latinoamericano, pues hablar de una tarjeta o un procesador de $50 o incluso menos de $50, pues también es relativamente económico, porque si nosotros vamos a comprar una tarjeta, pues de software privativo para armar de repente un computador, pues su valor sobrepasaría los $100, incluso los $150. Claro, dependiendo del tipo de tarjeta madre que queremos. Software libre y extensión mediante librerías C++, dar un salto al ABR-C, hardware libre y sus extensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que permite pues la utilización del software libre como un software principal para este hardware. Además también permite la utilización del lenguaje C con sus distintas librerías y pues es bastante extendible para crear un dispositivo electrónico bastante grande con el uso del hardware libre. Las placas de Arduino que se vienen en una memoria flash incorporada con un conector USB que conectan a su vez a una computadora permite descargar cualquier programa con rutinas determinadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente aquellas placas que me están permitiendo o que traen los puertos USB o los puertos de conexión paralelos, pues permitirán a un computador o integrarse a un computador para trabajar como un segundo dispositivo electrónico y a su vez pues también para guardar información o descargar información de la red de redes. Permite que el programador al apagar y encender permite programar el apagado y encendido de las luces agradables agregándoles un motor. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de una tarjeta Arduino, pues podemos crear un pequeño robot o un pequeño sistema para el encendido y apagado de luces LED. Es decir, pues de repente puede ser oprimiendo un pequeño botón o de repente con cualquier otro dispositivo que se pueda conectar a la tarjeta de Arduino para que permita realizar pues esta singular sistema. Permite crear un mini robot que se desplace en cualquier lado. Esta viene siendo una de las principales ventajas y hoy en día de que se está hablando tanto de la robótica, al hablar del hardware libre, no podemos dejar de lado la robótica como un elemento indispensable de esta asignatura. ¿Por qué? Arduino pues viene siendo pues una tarjeta que permite la creación de otro dispositivo electrónico y a su vez va a permitir que cualquier persona pues pueda crear un pequeño robot para una infinidad de utilidades. Por ejemplo, uno de estos robots pequeños que de repente tenga cualquier otro tipo de tecnología que se pueda hablar de hardware libre, viene siendo estos robots limpiadores o estos robots aspiradoras que hoy en día están llegando. Claro, hoy en día pues estas grandes empresas como son la Samsung, de repente Daewoo o cualquier otra marca electrónica tiene pues ya su fabricante y su distribución con respecto a la ensamblaje y diseño de estos robots. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase de hoy. Les recomiendo que por favor revisen muy bien este tema que es bastante interesante. Lean muy bien el material que se les ha dejado por allí. Por favor, recuerden que para la tercera actividad, que pronto va a ser montada, ya que el material de la tercera actividad ya está disponible, les recomiendo leer y cumplir puntualmente con cada una de las asignaciones que se colocan de nuestra actividad o de nuestra asignatura. No me queda más nada que decir, sino despedirme de ustedes. Hasta luego, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero verlos conectados en nuestra próxima clase. Hasta luego, que esté muy bien. Feliz tarde.